Explorador urbano, ¿cuál fue tu historia de mejor me voy de aquí más intensa? Parte 2. Mis amigos y yo estábamos explorando un restaurante abandonado en un pueblo costero una noche de invierno. Entramos a escondidas por una ventana rota del lado de la playa, para evitar que algún auto nos viera desde la calle. Por dentro era el típico restaurante abandonado, pero seguía siendo genial de recorrer. Había una barra larga, mesas tiradas por todos lados, etc. Bajamos a lo que parecía ser una bodega, y empezamos a caminar por un laberinto de pasillos. El sótano era sorprendentemente más grande de lo que uno esperaría para un restaurante frente al mar. En un momento entramos a una habitación al costado de uno de esos pasillos, alumbramos con la linterna hacia una esquina y vimos una cama o catre deshecho, con todos los indicios de que alguien vivía allí, una afeitadora junto a un espejo, varias pertenencias. Se nos heló la sangre al darnos cuenta de que estábamos en el lugar donde alguien dormía, así que salimos de inmediato de ahí. Hasta el día de hoy no sabemos si esa persona estaba escondida con nosotros en el sótano esperando a que nos fuéramos, o si simplemente no estaba en ese momento. Pero no pudimos quitarnos la sensación de que alguien nos observaba desde las sombras. Explorando un hospital psiquiátrico prisión reformatorio abandonado. Esta era quizá mi cuarta o quinta vez y ya me sentía cómodo moviéndome de piso en piso, ya que estaba en una zona rural sobre tierras indígenas y casi nadie lo visitaba. Llevaba más de una década abandonado y en gran parte intacto. Éramos yo, mi hermano menor y un grupo de 4 amigos suyos, todos habían ido juntos antes. Cruzamos con confianza el vestíbulo y el piso principal del hospital, pero al llegar al segundo, el aire se volvió espeso y pegajoso, y todos sentimos una sensación extraña en el estómago que no habíamos sentido antes. Lo describimos como náuseas provocadas por un aire húmedo y con un olor desagradable. Avanzamos por las habitaciones, en 3 grupos de 2 personas, con cautela porque estábamos muy tensos y con la adrenalina a tope. Llegamos a una fila de duchas, como las de un vestuario. A diferencia de visitas anteriores, donde solo estaban vacías, esta vez había un pájaro sin vida metido de cabeza en cada desagüe, entre 10 y 12 duchas. Y alrededor de cada desagüe había un círculo pintado con pintura negra. Algunos de los pájaros ya eran esqueletos. Otros debían llevar apenas 1 o 2 días, todavía estaban frescos y las hormigas recién empezaban a treparles. Nos fuimos inmediatamente después de revisar eso. Volvimos una sola vez unos 4 meses después. La pintura seguía ahí, pero no había más cuerpos nuevos. Estaba en una escuela de medicina abandonada en una ciudad bastante peligrosa con una amiga. Ella me contó que personas sin hogar suelen ocupar el lugar, pero solo en el primer piso. Incluso me dijo que una vez, una amiga suya dejó su mochila en el suelo y alguien se la robó frente a sus ojos. Así que evitamos el primer piso y nos fuimos a explorar el segundo. Estábamos oyendo ruidos sueltos, como si alguien nos siguiera de lejos, así que nos manteníamos atentos, pero nunca veíamos a nadie. Ya dentro de una sala, escuchamos un ruido más fuerte y, al mirar, vimos a un gato tranquilamente sentado. Resulta que el gato era quien nos venía siguiendo todo el tiempo. Después de acariciarlo un rato y seguir caminando, el gato nos siguió, haciendo los mismos ruidos que nos habían inquietado. Pensamos que era un gato callejero, así que dijimos que si nos seguía hasta afuera, lo llevaríamos a algún lugar donde pudieran cuidarlo. El gato salió con nosotros, pero en cuanto dijimos en broma bueno, parece que ahora tenemos un gato, salió corriendo. Fui a ver a dónde se había metido, y de repente se abre una puerta del edificio y sale un tipo de más de 1,80 metros que grita. ¿Están jodiendo con mi gato? Casi me da un infarto, pensé que me iba a matar o algo. Le dije, ¿oh, es tu gato? Nos siguió afuera. Y él responde, sí, es mi gato. Mostaza, ven acá. Y el gato va corriendo hacia él. El tipo se presentó y nos pusimos a charlar un rato. En realidad era muy agradable, nos dijo que vivía ahí y que estudiaba psicología y otras cosas para mantenerse ocupado. Cerca de mi ciudad hay un hospital psiquiátrico abandonado que es medianamente conocido. Hace unos meses, unos amigos y yo fuimos a explorar un poco, algo que mucha gente hace por aquí. Encontramos un par de sillas plegables colocadas en círculo y unos colchones viejos con mantas y otras cosas encima, como si alguien estuviera viviendo ahí. Nos quedamos unos 10 minutos y luego seguimos explorando hacia los pisos superiores. Después de eso no pasó nada raro. Vimos algunos murales de graffiti bastante buenos y disfrutamos de una vista increíble desde el techo. Pero al bajar y pasar nuevamente por ese cuarto, vimos que las sillas estaban ahora dobladas y ordenadas contra la pared, y los colchones estaban arreglados, al menos lo mejor posible. Lo más inquietante fue pensar que quien hizo eso probablemente sabía que estábamos ahí y esperó a que nos fuéramos para ordenar todo,
ya que todo cambió en un lapso de unos 45 minutos. No hubo amenazas ni nada por el estilo, solo una sensación muy extraña de haber sido observados dentro de un hospital mental abandonado. Hay un antiguo molino harinero en Harbor Island, Seattle, que ha estado abandonado y cerrado desde hace tiempo. Mis amigos y yo pasamos por una etapa bastante intensa de exploración urbana al final de la secundaria, así que recorríamos todo tipo de lugares extraños e interesantes por la zona. A veces nos sacaba la policía, lo típico. Una vez dentro de este molino, estábamos caminando por una de las zonas comunes y uno de mis amigos jura que escuchó algo. Todos nos detuvimos de inmediato, apuntando las linternas al suelo y escuchando. Es impresionante la cantidad de ruido que hace un edificio en ruinas cuando intentas estar en silencio. Crujidos constantes, el viento, cosas cayendo. Entonces también empecé a oírlo. Pasos arrastrados, como si alguien estuviera jalando algo pesado por el concreto. Sentí el corazón en la garganta, la sangre latiendo en mis oídos, súper alerta tratando de identificar ese sonido con algo familiar. Cuando ya estábamos seguros de que no era el viento, todos lo habíamos oído, éramos 5, y pensamos que venía desde la escalera. Nos fuimos acercando con mucho cuidado, entre vidrios rotos y polvo. Al llegar, apuntamos nuestras linternas hacia arriba y abajo por el hueco de las escaleras, pero no vimos nada. De repente, uno de mis amigos pisa una botella plástica vacía, haciendo el ruido más fuerte que una botella haya hecho jamás. Otro amigo, que miraba hacia donde habíamos venido, se sobresaltó con el sonido y gritó mierda. En ese instante se escuchó un grito grave, profundo, escalofriante. Sin pensarlo, salimos corriendo lo más rápido posible. Al bajar las escaleras pasamos junto a unas 10 personas sin hogar que antes no estaban ahí, pero no nos detuvimos ni un segundo, corrimos directo hasta los autos. Creemos que quizás asustamos a alguien con nuestra forma de andar sigilosamente y luego con el grito repentino, pero nunca vimos a nadie ni supimos de dónde vino ese alarido. Así que, quién sabe. Estaba con varios amigos y mi novia. Conocíamos un antiguo vivero abandonado en el campo, no muy lejos de nuestra universidad. Era un fin de semana, alrededor de la medianoche. No recuerdo los detalles exactos. Llegamos, estacionamos el auto y entré primero, seguido por uno de mis mejores amigos y mi novia. Para ser sincero, no pasó nada extraño, hasta el final, cuando encontramos una habitación al final de un pasillo muy corto. Tenía pinturas de payasos en las paredes y 2 camitas de bebé. Mientras nos íbamos, mi novia dijo que escuchó una risa baja proveniente de la habitación. Todos nos dimos vuelta porque ella habló. En ese momento, otra amiga gritó cuando la puerta se cerró de golpe. Pero aquí está el detalle. Yo ya me había girado justo antes de que ella gritara, y vi con mis propios ojos cómo la puerta se cerraba, antes de que ella la tocara. Sé lo que vi. Ella gritó justo cuando la puerta se azotó. Fue lo más escalofriante que he presenciado en persona en mucho, mucho tiempo. Estábamos explorando de noche el terreno de un antiguo hospital psiquiátrico en Nueva Inglaterra. Había luna llena, pero dentro del edificio estaba completamente oscuro porque las ventanas estaban tan sucias que no entraba nada de luz. Éramos unos chicos tontos, y como era antes de los smartphones, no llevábamos linternas suficientes. Nos estábamos guiando con solo 2 linternas y algo de luz de luna cuando estábamos afuera. Estábamos dentro del edificio principal, y todo era lo que uno esperaría. Decoración de los años 60 o 70, pintura descascarada, un par de sillas raras y 2 verdaderas habitaciones acolchadas. En algún momento habían filmado una película ahí, así que algunas paredes estaban quemadas, probablemente por una escena de acción o algún truco. El edificio tenía 2 escaleras, una en cada extremo, y teníamos que ir alternando entre ambas porque a veces había escombros bloqueando el paso. Seguimos subiendo piso por piso hasta llegar al techo. Las puertas del techo eran de metal, grandes y pesadas. La del extremo lejano no se movía ni un centímetro, así que bajamos y fuimos por la otra escalera. Esa puerta estaba medio abierta y la esquina superior doblada, dejando entrar un poco de luz. Logramos salir al techo por ahí y caminamos un rato. Yo llevaba la linterna y me giré para alumbrar hacia la puerta. La puerta no solo estaba doblada, estaba literalmente arrancada hacia atrás, como si alguien la hubiese abierto a la fuerza desde afuera, doblándola como si fuera la tapa de una lata de atún. Tenía 3 marcas enormes que solo puedo describir como zarpazos. Cada una era tan larga como el antebrazo de un adulto. Perdí totalmente la calma y dije que era hora de irnos. Salimos del edificio lo más rápido que pudimos, pero el camino de regreso al auto todavía tomaba entre 2 y 3 minutos, y sin duda fue la parte más aterradora de la noche. Nunca supimos qué pudo haber hecho esas marcas. Solo agradezco que no intentamos entrar a los otros edificios, que estaban completamente sellados.
La única forma de entrar a esos era por unos túneles subterráneos que conectaban los edificios, y la entrada era muy sospechosa. Hay un lugar en Liverpool, Reino Unido, llamado Mosley Manor. Era un antiguo asilo de ancianos, absolutamente impresionante por fuera. Por dentro se está cayendo a pedazos, pero quedan muchas cosas. Fotos, archivos de residentes. El lugar fue cerrado por maltratos a los pacientes. De hecho, uno de los archivos que leí hablaba de un incidente donde llamaron a la policía por un residente, los paramédicos llegaron y la persona ya había fallecido, pero el personal dijo que murió en la ambulancia. Conozco ese edificio de arriba a abajo. Es una construcción hermosa con una historia espantosa. Es perfecto para sacar fotos y escarbar en su pasado. Iba una vez por semana y llevaba amigos. Les enseñaba a respetar el lugar y su historia. Un día, tuve esa sensación. No soy una persona muy creyente en lo paranormal, pero tuve esa sensación. Como si algo me estuviera observando. ¿Qué era? No lo sé. Pero sentí que siempre había estado ahí. Como si me hubiera dejado sentir confianza antes, para atraparme ahora. ¿Qué me haría? Ni idea. Pero no volví nunca más. Tengo un amigo explorador que es fan de los memes paranormales. Me estuvo diciendo tonterías sobre energías negativas que se manifiestan como poltergeists. Puede que tenga razón. Prefiero no averiguarlo. Para quien esté interesado en el edificio, es fácil entrar, pero asegúrate de avisarle a alguien a dónde vas. Lleva ropa adecuada, botas con punta de acero y todo eso, y ten mucho cuidado. La semana pasada, uno de mis mejores amigos hizo un viaje en moto a través de varios estados para visitar a familiares lejanos. Decidió acampar durante el trayecto para estar en contacto con la naturaleza y disfrutar de algunos atardeceres escénicos. Me mandó un mensaje de auxilio después de llegar a casa de su familia y me contó todo por videollamada. En ciertas partes del oeste de Texas hay estaciones de servicio cada 140 kilómetros aproximadamente. Poco antes del atardecer, con el tanque casi vacío, decidió acampar cerca de 2 estructuras abandonadas. A la mañana siguiente, con su cámara en mano, se puso a explorar el lugar. Mientras grababa, entró a la segunda estructura y entró en pánico. Había una persona sentada en una silla, con la cabeza apoyada sobre la mesa, un brazo colgando hacia un costado, y una bolsa de basura cubriéndole la cabeza. Corrió hacia la carretera para pedir ayuda e intentó contactar con la patrulla fronteriza. Más tarde descubrió que estaba a unos 65 kilómetros de la frontera. Tras caminar varios kilómetros, logró que un agente lo viera. Cuando todo se resolvió, los agentes le informaron que la muerte ya había sido reportada por la persona que había ayudado al grupo a cruzar la frontera de Estados Unidos. También le dijeron que la causa probable fue una nevada de 33 centímetros que cayó un par de noches antes. Después de estar detenido algunas horas, lo dejaron ir en parte gracias a las imágenes en su cámara, que demostraban que él estaba en otro estado cuando ocurrió todo. Me dijo que lo más duro fue que, de alguna forma, sintió que ella era alguien con quien podía identificarse. Y lo peor, tenía su misma edad, 20 años, y había llegado desde Guatemala solo para encontrar su destino fatal a tan solo 65 kilómetros de haber cruzado la frontera. Devastador. Me prometió que la próxima vez no acampará más, y que mejor se hospedará en un motel o en un Airbnb. Crecí en Boulder, y la ciudad vecina era Longmont. Allí hay un edificio llamado el Sugar Mill, una antigua azucarera enorme, vieja y completamente abandonada. Una noche, un amigo y yo estábamos con unas chicas que conocíamos, todos de secundaria, así que supongo que esto era lo más emocionante que se nos ocurrió, y decidimos ir a Longmont a explorar la azucarera abandonada. Íbamos por Harbor Road cuando un auto hatchback se nos empareja. También eran chicos. Nos miraron, los miramos. Hubo una especie de tensión rara ahí. Lo siguiente que sé, estamos manejando y los tipos están sacando una katana por la ventana. Ok, eso fue raro. Igual seguimos manejando y llegamos al Sugar Mill. El lugar era súper desolado, tranquilo, y entonces aparece el mismo hatchback en la misma carretera. Solo estábamos nosotros y ellos en esa zona rural. Las chicas empezaron a entrar en pánico, yo no sabía qué hacer. Subimos rápido a mi auto para irnos, pero ellos nos bloquearon el paso, muy agresivos. No recuerdo exactamente qué se gritó, pero básicamente hubo intercambio de insultos desde nuestras respectivas chatarras de autos hasta que se largaron. Al final, igual terminamos explorando la azucarera esa noche. No le dimos muchas vueltas al encuentro. A la mañana siguiente, salió en el periódico la noticia de que unos chicos habían desvivido a otros a sablazos. No sé con certeza si fueron ellos, pero fue escalofriante. Malditos drogadictos de Longmont. Cuando estaba en la secundaria, mi novia vivía en Topanga Canyon,
que es un lugar bastante extraño lleno de gente extraña. Una noche salí de su casa y tuve que caminar por el camino hasta llegar a mi auto, lo pongo entre comillas porque la mayoría de las casas en Topanga se acceden por senderos estrechos, con el asfalto agrietado y raíces que salen del suelo. Es una caminata de unos 10 minutos cuesta abajo. Llego a mi auto, me subo y está completamente oscuro. Me quedo sentado un momento y antes de encender el auto, escucho un ruido. Pensando que era un animal, no me moví. ¿Cómo iba a saber si un oso o un puma puede romper un Volvo 240 DL de 1990? Escucho el ruido pasar junto al auto, pero no veo nada, literalmente nada, y me congelé. Después de unos 5 minutos, decidí que si fuera algo peligroso ya habría hecho algo, así que encendí el auto, prendí las luces y empecé a bajar por el camino. Ahí fue cuando los vi. Al doblar hacia un camino más ancho, vi a 2 personas con telas negras cubriéndoles todo el cuerpo, sin zapatos, caminando lentamente por la carretera en la misma dirección en la que yo iba. Las telas parecían terciopelo o algo similar, porque se veían completamente negras incluso con las luces del auto apuntándoles. Pasé acelerando y doblé hacia la carretera principal, y los vi por el retrovisor mientras la luz roja de mis faros traseros se desvanecía sobre sus figuras. Ahí me di cuenta de que si hubiera salido de la casa de mi novia unos 30 segundos más tarde, literalmente habría caminado directamente hacia 2 personas vestidas de negro absoluto, caminando lentamente en la oscuridad total en medio de la noche en Topanga. Solo de recordarlo me da escalofríos. Esto fue en el verano de 2012. Todas las mañanas, mi mamá solía llevarme a mí y a mi hermano a casa de mis abuelos mientras ella iba a trabajar. Mis abuelos vivían en una zona rural bastante aislada. Cerca de su casa había una fábrica enorme abandonada, y yo siempre había querido ir a ver qué había allí dentro. Así que le rogué a mi tío, que vivía con mis abuelos, que me llevara a explorar el lugar. Dijo que sí, así que fuimos al edificio y buscamos alguna entrada para poder meternos. Una vez adentro, empezamos a revisar el lugar y obviamente no encontramos nada, solo máquinas viejas y cosas por el estilo. Cuando ya nos íbamos, escuchamos ruidos que venían del piso de arriba y luego pasos. Vimos una sombra que se acercaba hacia nosotros, así que salimos corriendo de ahí lo más rápido que pudimos. Unos días después, estaba en casa de mis abuelos con todos mis primos. De repente, los vecinos tocaron el timbre y nos dijeron que había alguien intentando entrar a nuestro jardín trasero. Mi tío salió a revisar mientras uno de mis primos llamaba a la policía. Poco después de la llamada, mi tío volvió a entrar y nos dijo que había visto al tipo que había intentado meterse, corriendo en dirección al viejo edificio abandonado. Nunca supe si el tipo de la fábrica y el del jardín eran la misma persona. Una historia bastante perturbadora. A principios de mis 20, mis amigos y yo solíamos explorar un pueblo abandonado llamado Podova City, o Tranquille, cerca de Kamloops, en Columbia Británica, Canadá. Toda la ciudad fue abandonada repentinamente una noche en la década de 1950, de forma muy sospechosa, y dejaron todas sus pertenencias atrás. Hay una red completa de túneles subterráneos que conecta todos los edificios del lugar, el manicomio, la escuela, la lavandería, las casas de los residentes, el comedor, etc. Al parecer, hacían experimentos poco éticos con personas y luego almacenaban lo que quedaba de ellas en los túneles. Pero los túneles son otra historia. Algunos creen que este lugar era en realidad una base militar secreta porque estaba justo entre un río y unas vías de tren. El pueblo era una operación encubierta completamente aislada. Ahora el lugar está embrujado y ocurren todo tipo de fenómenos paranormales. Podría contarte muchas historias de las veces que exploramos allí, pero teníamos que tener cuidado porque el encargado del lugar intentaba atrapar a los intrusos y nos disparaba con una pistola de pelotas de hacky sack. En fin, había un enorme antiguo manicomio hospital psiquiátrico que luego fue convertido en un hospital para tuberculosis antes de ser abandonado. Una vez, fui con 3 amigos y entramos en el asilo abandonado. Empezamos a caminar por el pasillo principal del primer piso. Había marcas de uñas y rasguños en las paredes que arrancaban el empapelado de forma inquietante, como si alguien hubiese intentado escapar a la fuerza. En una habitación había muñecas de trapo viejas, pelotas de niños y algunos bloques de madera gastados. Teníamos la sensación de que alguien nos observaba, se me erizaba la piel. Seguimos caminando por una habitación espeluznante tras otra. Yo iba al frente, con mis amigos en fila detrás de mí. De repente, escuchamos un fuerte sonido de siseo, como si se liberara una gran cantidad de aire a presión de una manguera. Provenía de la habitación justo delante de mí, a la derecha, y estábamos a punto de pasar por la puerta abierta. Nos asustó tanto que retrocedí y choqué con mi amigo. Todos dimos media vuelta y salimos corriendo tan rápido como pudimos. En ese momento sonó demoníaco,
aunque es posible que se tratara de un animal salvaje, como un puma o algo así, que estaba en alguna habitación y siseó. De cualquier forma, algo nos estaba advirtiendo que nos fuéramos y no quisimos quedarnos para averiguar qué era. Tuve otras experiencias allí, pero son más de tipo paranormal. Esta fue la que me dejó con la duda sobre qué fue ese siseo. Definitivamente no estábamos solos. De todos modos, después de haber explorado ese lugar varias veces, decidí no volver jamás. Ese lugar me persiguió durante años. Han pasado como 6 años desde la última vez que estuve ahí y planeo no volver nunca más. Ese lugar está infectado de algo maligno y no quiero volver a meterme en eso. Finalmente habíamos reunido el valor para explorar una casa derruida que se veía realmente aterradora. Estaba completamente tapiada, no se podía entrar ni salir sin un gran esfuerzo arrancando tablones. Buscamos exhaustivamente. La forma más fácil de entrar era agrandar un agujero que ya tenía la pared de yeso dañada en la parte trasera. En cuanto entramos, vimos algo con forma vagamente humana en la parte superior de las escaleras. Ambos salimos corriendo aterrados. Claro, mi amigo y yo teníamos solo 9 años en ese momento. Probablemente solo era algún vagabundo que sabía encontrar entradas mejor que nosotros. Exploré una antigua institución psiquiátrica que cerró en 1986. Lo sé porque todos los expedientes de los pacientes seguían allí, y los registros de visitantes terminaban abruptamente ese mismo año. Estaban cubiertos de hollín por varios incendios, polvo y suciedad, pero aún así podías sentarte entre pipas de crack, vidrios rotos y jeringas para leer sobre los pacientes. Sus rutinas diarias, la frecuencia con la que sus familiares los visitaban, detalles de su medicación, etc. Era extraño tener tanta información sobre las vidas de personas con enfermedades mentales o marginados sociales internados por familias que no los querían, como solía pasar, sin saber qué fue de ellos después de ese día de 1986. Tal vez quedaron en situación de calle, volvieron con sus familias, o incluso algunos podrían ser los mismos adictos que seguían rondando el lugar. O quizás siguieron con vidas completamente normales, sin imaginar que su historial psiquiátrico quedó abandonado en un edificio detrás de un restaurante Long John Silver's. Estaba explorando un teatro abandonado, ya demolido, en una antigua escuela estatal. Rara vez tengo experiencias paranormales y usualmente hago exploración urbana solo, pero esa vez se escucharon chillidos fuertes, ruidos metálicos y golpes que jamás había oído en las muchas veces que había estado en ese edificio. Supe con certeza que había algo allí y que quería hacerse notar. Fue muy extraño, la única vez que me pasó algo así en ese lugar, aunque otros han dicho haber experimentado cosas también. En el mismo complejo estaba el hospital psiquiátrico, con paredes acolchadas y todo. Es el único edificio al que siempre odié entrar, y solo lo hice 2 veces, casi siempre acompañado. Desde el momento en que ponías un pie adentro sentías que no estaba solo, el aire se sentía extraño, y siempre salía con un dolor de cabeza horrible que desaparecía apenas salía del edificio. Irónicamente, era el edificio más nuevo del campus. Ya lo demolieron, y sinceramente no lo extraño. Un amigo psíquico se negó a acercarse siquiera, dijo que sentía una energía muy extraña, sin saber nada de mi experiencia. En contraste, yo también logré asustar a unos novatos de la exploración urbana. Estaba con mi pareja en uno de los edificios más nuevos y casi vacíos del complejo. Escuchamos a un grupo de adolescentes gritando y haciendo tonterías. Ya sabes cómo son los más jóvenes. Estábamos en el vestidor, yo hablando con mi pareja, aunque desde donde estaban no se lo podía ver, y tenía una ventana detrás que me iluminaba por la espalda. Ellos entraron ruidosamente por la puerta y yo simplemente me quedé ahí, en silencio, mirándolos sin parpadear, sin moverme ni decir nada. Les vi la cara de susto, dieron media vuelta y salieron del edificio. Todavía me río cada vez que lo recuerdo. Un verano, cuando era joven, por alguna razón se puso de moda explorar el sistema de drenaje pluvial debajo de nuestro vecindario. Sí, como los túneles de It, pero más aburridos. Solo tubos de concreto. Eran redondos, hechos con piezas prefabricadas. Para entrar había que arrastrarse por un tramo estrecho de unos 5 o 6 metros, pero después uno podía estar de pie. Mientras explorábamos, encontrábamos secciones tan grandes como para que cupiera un carrito de golf, aunque meter uno ahí habría sido imposible. A veces había estructuras extrañas, como rejas que parecían barrotes de prisión, pero que solo cubrían la mitad del túnel. Muy de vez en cuando entraba algo de luz por una rejilla en el pavimento, pero la mayoría del tiempo necesitábamos linternas para ver. Cualquier sonido era perturbador, porque técnicamente no debería haber ninguno más allá del agua corriendo. Por supuesto, no éramos los Goonies, así que no teníamos un mapa ni se nos ocurrió hacer uno.
Muchos chicos del barrio ya conocían bien el sistema y sabíamos que si te perdías, lo mejor era seguir siempre el túnel que llevara a uno más grande, porque el túnel principal recorría unos 800 metros y desembocaba en una caída de unos 4,5 metros en un estanque conectado a un arroyo. Un día, mi hermano, que no le temía a nada, y unos amigos decidieron tomar un túnel desconocido desde la intersección principal. Yo, la verdad, estaba demasiado asustado. No sé por qué ese día me dio mala espina. Así que me quedé con dos amigos en el punto central mientras ellos exploraban. Pasados unos 10 o 15 minutos, oímos gritos desesperados y pasos corriendo que resonaban por los túneles. Mis amigos salieron corriendo. Yo también quería correr, pero era mi hermano el que estaba ahí abajo. Finalmente, uno de sus amigos gritó desde la oscuridad: «¡Corran!». Salimos todos por el túnel grande, porque sabíamos instintivamente que lo que sea que estaba allá abajo nos alcanzaría si teníamos que regresar por los tubos angostos. Corrimos con fuerza, las linternas rebotando en las paredes, hasta que vimos luz en la salida al estanque. Uno a uno, saltamos al vacío y caímos al agua. Yo tenía miedo a las alturas y ni siquiera sabía nadar, pero eso no me detuvo. Mientras llegaba a la orilla, mi hermano y sus amigos también salieron disparados del túnel y cayeron al estanque. Por un momento pensé que estaban bromeando, pero no. Mi hermano nos insistió en que nos fuéramos a casa. No dijo una palabra en todo el camino de regreso, empapados y caminando casi 1,5 kilómetros. Al llegar, fue directo a contarle todo a mi madre, aunque sabía que nos íbamos a meter en problemas. Le explicó que, al llegar a la siguiente intersección del túnel, vieron que entraba un poco de luz por una rejilla. Ahí había un montón de basura acumulada junto a una de esas rejas metálicas que cubren media tubería. Y entre la basura, había un hombre. Al escucharlos, el hombre levantó la cabeza, extendió la mano hacia ellos y comenzó a arrastrarse en su dirección. Entonces salieron corriendo. Mi madre llamó a la policía. Les pidió que su hijo les mostrara el lugar y encontraron exactamente lo que había descrito, pero el hombre ya no estaba. En cuestión de minutos, había al menos una docena de patrullas por el vecindario. No nos dijeron nada más, pero sabemos que nunca lo encontraron. Que yo sepa, ninguno de nosotros volvió a entrar jamás a esos túneles. No fue en una zona urbana, sino rural. En 2013, cuando tenía 14 años, mi novio de aquel entonces y yo decidimos caminar por el bosque cerca de la casa de mis padres. Para ese momento ya llevaba un año explorando esos senderos con distintos amigos. La entrada era visible desde la calle, y tras recorrer aproximadamente 1,5 kilómetros se llegaba a un claro en forma de círculo. Ahí habíamos visto fogatas antiguas, y hasta habíamos caminado todo el camino que conectaba con otro vecindario. Pero esta vez fue diferente. Unas caminatas antes, otro amigo y yo habíamos visto una carpa. Nunca nos acercamos porque el año anterior no estaba allí. Esta vez, cuando mi novio y yo pasamos por ahí, la carpa estaba destrozada, pero aún en pie. Ya eso me puso los pelos de punta, y durante todo el recorrido sentí que alguien más nos estaba siguiendo. Por supuesto, mi novio, con sus 15 años y queriendo hacerse el valiente, insistió en seguir caminando. Nos salimos un poco del sendero para acercarnos al sonido de un arroyo que corría cerca. El terreno bajaba y estaba cubierto de hojas, por lo que perdí el equilibrio. Caí, cuando intento levantarme, no estoy exagerando. Había restos humanos al lado mío. Me asusté muchísimo y llamé a mi novio. Él se puso pálido en el acto. Ambos entramos en pánico, tomamos unas fotos rápidas, para mostrarlas a la policía, y corrimos los casi 5 kilómetros de regreso hasta la carretera, bajamos por esa misma carretera y seguimos hasta la casa de mis padres. Estábamos seguros de que nos íbamos a meter en problemas, pero estaba tan en shock que apenas podía hablar mientras les explicaba lo que había pasado. No nos creyeron al principio, ni siquiera viendo las fotos, pero rogamos que llamaran a la policía. La policía vino, tuvimos que guiarlos los 5 kilómetros hasta el lugar donde estaban los huesos y entregarles todas las fotos. Resultó ser un hombre de una ciudad cercana, a unos 30 minutos, que había sido reportado como desaparecido en 2011 por su hermana. Con apenas 14 años, tuve pesadillas durante un mes entero y jamás volví a ese bosque. No se volvió a hablar más del caso. Cada año, mi familia extendida se reúne, alquila una cabaña junto a un lago durante una semana y pasamos un buen rato. Un año no pudimos conseguir nuestro lugar habitual, así que alquilamos una cabaña diferente, en otro lago. En ese lago había una isla con una sola casa muy vieja. Se notaba que estaba abandonada. Ventanas vacías, revestimiento roto, daños por el clima, todo el paquete. También tenía una zona muy genial y muy escalofriante que se curvaba hacia una caleta, con un puente deteriorado que antes la separaba del resto del agua.
Mi tía, que estaba en la universidad en ese entonces, me llevó en un bote, yo estaba en secundaria, y fuimos a esa caleta para explorar. La isla tenía una cerca más o menos reciente, pero yo era lo suficientemente pequeño como para deslizarme por un hueco en la base. No nos acercamos a la casa, solo queríamos ver un área que parecía tener un jardín raro. Yo estaba fascinado, admirando todo lo cubierto de maleza y leyendo un cartel desgastado que decía algo sobre un jardín del Edén, cuando mi tía, que seguía en el bote, y yo escuchamos pasos. Al mirar por un camino largo que llevaba a la casa, vi a un tipo de seguridad, llevaba uniforme completo, cinturón con equipo, y era bastante corpulento. Me vio, se puso tenso, dijo algo por su radio y salió corriendo hacia mí. Yo, que lo peor que había hecho en mi vida era cruzar la calle sin permiso, me deslicé por debajo de la cerca tan rápido que me raspé la espalda. Mi tía me ayudó a subir al bote y remamos sin mirar atrás. Escuchamos que el tipo se detuvo en el hueco, maldijo, y tras un fuerte golpe, me giré a mirar y vi que había arrojado un tronco enorme sobre el agujero. Nunca volví, pero caray, aún me intriga saber qué había realmente en ese lugar. Unos amigos y yo entramos a la fuerza a un antiguo hospital psiquiátrico abandonado. En una de las habitaciones encontramos una caja blanca y roja del tamaño de un puño, con marcas médicas. Estaba sobre el suelo, encima de un disco de vinilo roto. Uno de los lados de la caja estaba abierto y dentro había lo que parecía algún tipo de órgano. Había rojo por toda la caja, que apenas comenzaba a coagularse en los bordes, así que claramente era reciente. Por otro lado, también encontramos una sala con registros de pacientes y otros documentos. Como adolescentes imprudentes, tomamos algunos. Después fuimos a una cafetería a revisar los papeles y ver qué habíamos encontrado. Entre todo, había una hoja suelta de un álbum de fotos con 6 imágenes. En 3 de esas fotos aparecía la mamá de una amiga que estaba con nosotros esa noche y que había trabajado ahí varias décadas antes. Ella no tenía idea de que su madre había trabajado en ese lugar. Fueron las únicas fotos que encontramos. Solo he tenido el valor de hacer exploración urbana una vez. Bueno, 2 veces supongo, pero en el mismo lugar ambas veces. Cerca del apartamento donde solía vivir había un hotel abandonado y tapiado. Una noche, un amigo vino a visitarme. Estábamos pasando el rato y, después de unos tragos, ligeramente ebrios pero no borrachos perdidos, decidimos que explorar ese viejo hotel era una idea brillante. Nos acercamos y revisamos un par de habitaciones, las puertas daban hacia afuera, así que tal vez era más bien un motel, no sé cuál es la diferencia exacta. Las habitaciones estaban mohosas, sucias, deterioradas, pero nada fuera de lo esperado. Había algunos grafitis en las paredes y condones en el suelo. Después entramos en el área de la oficina o recepción. En cuanto pusimos un pie dentro, nos congelamos. A lo lejos, en la recepción oscura, había un hombre mirándonos fijamente. No se movía, solo nos observaba. Salimos corriendo a toda velocidad de vuelta a mi apartamento. Por suerte, el hombre, no sabíamos si era un indigente, un drogadicto o qué, no nos siguió. Unos días después, mi amigo volvió durante el día. Estábamos hablando de la experiencia, y esta vez, motivados por la luz del sol, decidimos echar otro vistazo al vestíbulo. Cuando entramos, el hombre seguía allí, parado en el mismo lugar, mirándonos fijamente, y era de cartón. Nos habíamos asustado por un recorte de cartón que anunciaba la página web del hotel y sus reservas en línea. Vivo en una gran ciudad de la costa oeste de Estados Unidos. En mi vecindario, la mayoría de las casas están construidas justo al borde de la acera y tienen jardín en la parte trasera, pero mi casa es al revés. Está al fondo del terreno y el jardín delantero me aísla un poco del ruido de la calle. Es un pequeño oasis oscuro en medio de la ciudad. La puerta principal de mi casa es doble, dividida a la mitad, así que la parte de arriba puede abrirse de forma independiente. Cuando el clima está agradable, suelo dejar abierta la parte superior. Estaba sentado en el sillón de la sala, a unos 5 metros de la puerta. Era de noche, estaba leyendo, y la puerta quedaba justo enfrente. No tenía prendida la luz del porche, el jardín estaba completamente oscuro, y la única luz venía de una lámpara de lectura tenue. El viento hacía que la parte de arriba de la puerta se abriera y se cerrara una y otra vez. Ya estoy acostumbrado, pasa todo el tiempo y no suena fuera de lo normal. Hasta que, de pronto, la puerta no se cerró como de costumbre. Levanté la vista y vi que estaba entreabierta unos 5 o 7 centímetros. Fue uno de esos momentos donde no sabes si estás viendo bien. Afuera hacía viento a unos 25 kilómetros por hora. ¿Cómo podía estar la puerta entreabierta y completamente inmóvil? Entonces mis ojos, o mi cerebro, lo reconocieron. La silueta de una capucha, con los cordones colgando.
En ese instante me congelé y el corazón me empezó a latir con fuerza. Alguien estaba literalmente parado allí, con la capucha puesta, sosteniendo la puerta abierta. No podía verle la cara, pero él se dio cuenta de que lo vi, porque dijo: deberías mantener tus puertas cerradas con llave. ¿Qué carajos? En ese momento la adrenalina me invadió, me puse de pie gritando, él salió corriendo. Alcancé a encender la luz del porche justo para verlo escapar por la reja. Todavía me pregunto cuánto tiempo llevaba ahí parado o qué rayos pensaba hacer. Desde entonces, esa puerta está muy bien cerrada con llave.